como María, influencers de Dios. A mí me gustaría que vos nos cuentes tu experiencia la primera vez que escuchaste esta expresión. ¿Te acordás? Aquel, creo que fue 26, me parece, de enero del 2019, a la tarde, 6 de la tarde, allá en Panamá, ¿no? El Papa Francisco, frente a tantos jóvenes, chicos y chicas, les dijo, sean como María, influencers de Dios. Sí, no, dijo María la influencer. ¿Vos estabas? Sí, fuimos a la JMJ, fuimos a Panamá. Bueno, acá de recordar mucho más, me pones en sitio ese sábado a la tarde, en esa homilía del Papa Francisco, que nos dijo, también nos habló mucho de María, ¿no? María no tenía miedo, María no era influencer en ese momento, en esas redes, pero sin quererlo fue la que más influenció en nuestra historia. Y cuando nos dijo eso, fue primero emoción. Yo siempre digo, yo soy re maricón para esas cosas, ¿no? Me emociono enseguida, y fue como un pogo general, un aplauso general, porque fueron palabras de Jesús las que dijo Francisco. Más allá de cómo nos habló de María, nos envió a esto, a ser como María, influencer de Dios. No solo como nos enseñó el viernes el padre Jorge, por ese lado, yo lo sentí por ahí. Nunca me imaginé que el Señor nos iba a llamar a ser influencer en las redes, ¿no? Ni mucho menos estar hoy frente a una cámara llevando adelante un encuentro diocesano, pero sí ser influencer. Y vos la palabra me la corregiste, ser ejemplo no es ser modelo, ¿no? Sí, a ver, Francisco ese día habló del sí de María y dijo, así con esas expresiones muy contundentes de él, María se la jugó, ¿no? María se la jugó, así dijo, ¿no? Con su sí, que le cambió la vida, ¿no? Y desde ese sí, allá en la Anunciación, ella comenzó a ser influencer, o sea, marcó un camino distinto, marcó un estilo distinto, ¿no? El estilo de Jesús, en definitiva, ¿no? Y bueno, eso es ser influencer de Dios, ¿no? Marcar en los ambientes donde estamos, en casa, ¿no? Estos días nos toca vivir en casa más que nunca, ¿no? A veces nos incomoda, sobre todo a los jóvenes seguramente les incomoda vivir mucho en casa, ¿no? Y no salir a encontrarse con los amigos. Pero bueno, a lo mejor estos días es la oportunidad para ser influencer en casa, ¿no? Viviendo un estilo distinto al estilo de Jesús, del Evangelio. Quizás también esto de quedarnos en casa es hay una mayor oportunidad de ir una y otra vez a la palabra de Dios. ¿Cómo aprendemos el estilo de Jesús? Para después ser influencer, o sea, para marcar un rumbo, un estilo. Yendo a la palabra de Dios y aprendiendo allí en el Evangelio el estilo de Jesús, la manera de reaccionar de Jesús, la manera de vivir, la manera de amar, la manera de escuchar, la manera de mirar, ¿no? Y después viviendo esto que aprendemos de Jesús en la vida de todos los días, en casa, con los amigos, en el colegio, en la facultad, en el club. Tengo que ser influencer. Marcar tendencia, ¿no? Bueno, el otro día en el diálogo con Jere, yo le dije, bueno, explícame bien qué es ser influencer. Y bueno, me decía algo de esto, ¿no? De ahí apareció lo de ser modelo o ser ejemplo, ¿no? Y lo de marcar tendencia o marcar estilo, ¿no? María, influencer de Jesús o de Dios, porque marcó el estilo de Dios en su mundo, en su pequeño mundo. Y eso, bueno, se contagió y llegó a nosotros. María, modelo de María, en nuestro pequeño mundo, si todos en nuestros pequeños mundos somos influencers de Dios, qué diferente sería, ¿no? Nuestro mundo total.
sí. Bueno, pero digamos, no nos lamentemos por lo que no logramos, ¿no? Sino sintámoslo como un desafío. La realidad hoy nos está desafiando a ser influencer, ¿no? De Dios allí donde estamos. Los ambientes, o sea, en cualquier ambiente donde haya un joven cristiano, tiene que haber por lo menos una pequeña lucecita que nos hable de Dios, que nos hable de Jesús. Creo que por ahí pasa esto de la misión de ser influencer. Como María. Como María, tal cual. Es hermoso. Creo que por acá había otra preguntita linda. A ver, no sé si la puedo... A ver, mirá, no la leí, ¿eh? Dice, ¿qué invitación harías a aquellos jóvenes que se preguntan por su vocación y no se animan a hablarla? Yo creo que, toda vocación necesita ser discernida. ¿A qué me refiero? Cuando uno empieza a preguntarse por la vocación, escucha muchas voces. Puede escuchar la voz de Dios, ¿no? Puede escuchar otras voces, la de mis gustos, la de la comodidad, ¿no? Muchas voces, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿No? Y sacudir, ¿no? Para dejar que se separe lo que es la voz de Dios de lo que son otras voces. Se me olvidó lo que usaban las mamás o las abuelas cuando hacían las tortas, ¿no? Y lo ponen la harina en un aro así que tiene una tela metálica abajo, ¿no? Y entonces sacuden y quedan los grumitos arriba y sale la harina buena abajo, ¿no es cierto? Discernir es eso en definitiva. Meter todo en el cernidor o en el sedazo, empezar a sacudir, ¿no? ¿Y cómo sacudo? Y me parece que sacudo hablando, ¿no? Hablando con alguien que me pueda orientar. Tengo que tener esta certeza. La persona con la que voy a hablar no me va a inducir la vocación. O sea, no me va a decir tenés que ir por acá. Si me dice tenés que ir por acá, decirle te estás equivocando. No necesito eso. Necesito que me ayude a escuchar digamos, a alguien que me ayude a discernir, que me ayude a ver con más claridad esto que estoy viviendo, ¿no? Un sacerdote, una religiosa, algún laico maduro y equilibrado de mi comunidad, ¿no? Eso es una cosa, me parece, para el discernimiento. Otra es la palabra de Dios, ¿no? Ir una y otra vez a la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar relatos, pero a montones de vocaciones. Y seguramente que vamos a encontrar en más de un personaje de la Biblia lo que me está pasando a mí, ¿no? Porque hay una variedad de experiencias humanas y vocacionales en la Biblia espectacular, ¿no? Ponerme frente a Jesús en la Eucaristía, ¿no? En la oración, ¿no? Pedirle a Él que me... El discernimiento es ese, ¿no? Pero creo que en esto de la vocación se juega lo más importante de mi vida. Y por eso no tenemos que dejar de hablarlo, ¿no? Con alguien reservado, con alguien que respete nuestro tiempo, con alguien que respete nuestros sentimientos, con alguien que no ande contando lo que yo le cuento y lo que estoy viviendo, ¿no? Con alguien que tenga la madurez suficiente como para entender, para escuchar, para orientarme. Qué lindo, qué lindo. Seguramente, a ver, hay otra pregunta. Antes de ayer, los hermanos salesianos en Concepción del Uruguay festejaron 60 años de presencia. Y yo les decía, llamé al superior de la comunidad y llamé al provincial también, para agradecerle lo que hicieron en estos 60 años en nuestra diócesis, ¿no? Una iglesia,
o la iglesia es como un jardín donde hay flores de todo tipo. Si hubiera una sola flor, ponerle que haya rosas solamente, aburre, ¿no? En vez las rosas, las calas, las margaritas, no me acuerdo qué otras, ¿no? Bueno, la iglesia es igual, ¿no? Hay distintas vocaciones y distintos carismas, ¿no? Distintas vocaciones, por ejemplo, en nuestra diócesis hay sacerdotes, hay obispos, estoy yo, están los 2 obispos eméritos que viven acá, hay religiosas, hay diáconos permanentes, hay consagrados, ¿no? Fíjate, hay también, digamos, como religiosos los benedictinos allá en Victoria, en la otra punta de la diócesis, ¿no? Después religiosas, tantas, no hay tantas, ojalá hubiera muchas más, pero Sí. hacen tanto bien. Anoche escuchamos el testimonio de la hermana Irenea, ¿no? Que vive en Saibas. Después están, bueno, las hermanas ahí en Basavilbaso, las hermanas del Colegio Cristo Rey. En Urdinarrain, las hermanas franciscanas. En Concepción del Uruguay, acá las carmelitas, ¿no? Y después otras consagradas de institutos seculares o vírgenes consagradas, ¿no? Cada uno con su carisma particular van enriqueciendo la vida de la iglesia. Algunos con actividades, por ejemplo los salesianos que tienen, además de la parroquia del colegio, bueno, los benedictinos además bueno, el convento, la hospedería que reciben a la gente para hacer retiro. Otros son presencias silenciosas, como las carmelitas, por ejemplo, pero que enriquecen tanto a la iglesia, ¿no? Son flores que perfuman. Si no estuvieran nos daríamos cuenta. Está, qué lindo. Había una pregunta también, linda mirada que seguro vas a tener, y clara. ¿Qué opinas de nuestro Papa Francisco? Dios nos va regalando el Papa que necesitamos en cada momento. Indudable. Sí. Mirá, cuando yo era chico y adolescente, estaba el Papa Pablo VI, ¿no? Que a mí me cautivó su figura, la claridad con la que hablaba, sus documentos, ¿no? El impulso que le puso al Concilio Vaticano II. Después vino Juan Pablo I, que estuvo muy poquito tiempo y que en ese poquito tiempo nos cautivó con su sonrisa, ¿no? Con su cordialidad, con su humanidad en definitiva. Después Juan Pablo II, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Con ese impulso evangelizador de salir, de venir incluso acá. El otro día se cumplieron, yo no me acuerdo cuántos años, 30 y pico de años, me parece. Estuvo en Rosario, estuvo en Buenos Aires, estuvo en la primera jornada mundial de la juventud en Buenos Aires, ¿no? Después vino el Papa Benedicto con la claridad de su pensamiento, de su enseñanza, ¿no? Y ahora el Papa Francisco con ese impulso evangelizador, ese animarnos permanentemente a salir al encuentro de los otros, a ir a las periferias. Ese impulso también a cuidar esto, que es lo más lindo que Dios nos ha regalado, que es la tierra, esta tierra de la que salimos y en la que vivimos, ¿no? Y tantas otras cosas. Yo estoy contentísimo con el Papa Francisco. Lo he conocido personalmente en Buenos Aires. Cuando yo estuve en una parroquia en Buenos Aires, él era primero obispo auxiliar, después vicario general, después llegó a ser arzobispo en ese tiempo. Lo conocí allí. No perdí el contacto con él. En algunas oportunidades necesité que alguien me ayudara a pensar, a discernir, con lo que decíamos antes, ¿no? No mi vocación, porque yo ya era sacerdote, pero que me ayudara a pensar algunas cosas importantes de mi vida
o del trabajo pastoral, y le pedí a él que me ayudara y así con una clase ayer, el 8, el Día de la Virgen de Luján, fue la última vez que me encontré con él y pude saludarlo allá en el Vaticano, en la audiencia general de los miércoles. Esa foto mía que está en las parroquias es de ese día precisamente, un año y 2 días. Esta es digamos, mi experiencia así de cercanía con el Papa Francisco. Yo creo que tenemos que estar agradecidos a Dios por el Papa que nos ha regalado. Amén. Y escucharlo, ¿no? Una cosa que me parece importante es esto. Muchas veces los medios de comunicación dan vuelta lo que dice el Papa, ¿no? Interpretan lo que dice el Papa y sus gestos con una mirada sesgada y tendenciosa. Yo creo que no nos tenemos que dejar catequizar por algunos medios de comunicación. Catequizar lo digo en negrilla y cursiva y entre comillas, ¿no es cierto? A mí me parece que hay que ir a la fuente, ¿no? Los papas, los discursos del Papa, ir directamente a los discursos del Papa y no buscar las interpretaciones que se hacen. Porque muchas veces le hacen decir cosas que él no dice. De verdad. Es verdad. Sí, tal cual. Es así. Y como jóvenes de iglesia que tal vez, a ver, dice como nuestro pastor, ¿qué soñás o esperás? Ah, mirá qué linda pregunta. Como nuestro pastor, ¿qué soñás o esperás para los jóvenes de la diócesis? Mi sueño va un poco en sintonía o en el camino de lo que hemos reflexionado estos días. Que sean jóvenes misioneros. Claro. Y que, o al revés, primero, que sean jóvenes de Jesús, vivir la fe como una amistad profunda con Él. Segundo, ser misioneros, salir al encuentro de los otros para anunciarles la buena noticia de Jesús. A los jóvenes les toca evangelizar a los otros jóvenes y evangelizar en las redes, ¿no? En las plataformas digitales. Y bueno, y eso, ¿te parece un poco? Un joven va a escuchar más a alguien que esté pasando por su misma experiencia de vida, ¿no? Y entonces los jóvenes tienen que ser evangelizadores de los jóvenes. Y esas otras cosas, dejarlas, esas otras cosas que no son tan, digamos, dirigidas a los jóvenes, me parece que está bueno dejarlo para otra gente. No sean tanto problema. Si dedican la vida a ser influencers, ¿no? En medio de los jóvenes, bueno, ya está. Sí. En este momento yo quiero agradecer al equipo de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis. ¿Podés contarnos algo del equipo de Pastoral Juvenil? ¿Quiénes lo integran? Aunque no nos acordemos del nombre de todos. Sí, no, hay varios, creo acordarme de todos. Bueno, el padre asesor es el padre Puki, lo acompaña en la vocación y en la misión el padre Pila, Emilio Jarpín, y el padre Héctor Trachite. Ellos están como sacerdotes asesores de nuestro equipo. Está Nati Báez, estamos, por el seminario está Arielito, está el Cacha, ¿quién me falta? Está Carla. Hay, ¿quién más? Bueno, está Martín también por Gualeguay, bueno, estoy yo, y hay muchos que seguramente se me va a olvidar algún nombre, pero es un equipo de jóvenes que... Milagros también están en las redes. Que comenzamos, digamos, a funcionar como equipo no hace mucho tiempo. Este es el primer encuentro que están preparando, con mucho entusiasmo y con mucha pila, ¿no? Y bueno, me parece que es un lindo momento para seguir caminando. Está bueno, creo que los jóvenes encuentren en el equipo de pastoral de jóvenes de la diócesis
una referencia, digamos, también como para encontrar un espacio de escucha, de acogida, bien, y para preocuparse por la evangelización de los jóvenes en nuestra diócesis. Sí, tal cual. Seguramente que cuando finalicemos el encuentro, el lunes o, bueno, tal vez esta noche, a la noche subamos una foto de todo el equipo, algo vamos a hacer para presentarnos como equipo y bueno, saber esto, ¿no? Que sí, como dijiste vos, lo empezamos a formar este equipo nuevo hace poco y bueno, son jóvenes creativos, somos jóvenes creativos, somos jóvenes con muchas ganas de esto, ¿no? De llevar a Jesús a donde Él nos pida. El Señor en este tiempo de pandemia nos hizo reconstruir el encuentro diocesano y enseguida empezaron a salir ideas y un montón de cosas. Y vos fuiste parte de esto también, Padre Obispo, y siempre con tu mirada, pero un equipo verdaderamente integrador. Están los chicos del seminario, ayer también subieron una foto siguiendo el encuentro. La verdad que ha sido un encuentro precioso. Quisimos terminar el encuentro con la misa aquí en el seminario, precisamente por eso, porque esta es una comunidad de jóvenes que en un momento se han planteado su vocación viviendo como los demás, siendo estudiantes, siendo hijos, en una se han sometido al discernimiento, en el sentido de se dejaron zarandear, se dejaron zarandear, ¿verdad? ¿No? Y se pusieron en un camino de mayor identificación con Jesús, y como buscando conformar o formar su corazón de buen pastor y de sacerdote. Entonces nos pareció, porque se conjugan estas dos cosas, lo vocacional y lo juvenil aquí en el seminario, terminar con la celebración de la Eucaristía en este lugar.